Hola, buenas tardes a todos después de estos 2 o 3 semanas sin clases, pero bueno, hemos tenido una clase mejor, que es la de Cristo ha resucitado, ¿no? Esta Pascua que estamos viviendo. Pues con motivo de eso vamos a empezar hoy con la oración, la Sapientia Amoris, la oración, como hacemos todas las veces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Madre, ayuda a nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea la luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Bien, pues con esto empezamos ya la clase de hoy, o la charla de hoy, llamada Intermidífica. Es un decreto sobre los medios de comunicación social, uno de los documentos que el Vaticano II aprobó en su momento, en el año 63. Fue el segundo documento que se aprobó en el Vaticano II, el 4 de diciembre de 1963, y fue justamente aprobado con la constitución de la Sagrada Liturgia que ya vimos en los 3 últimos encuentros. Aquella fue, como ya vimos, una constitución que dio mucho trabajo, hubo muchas discusiones, problemas, pero salió adelante. Bueno, pues esta salió, es como un granito pequeño que le salió a la de la Sagrada Liturgia, que era una gran constitución. Bueno, pero como hacemos otras veces, vamos a comentar un poco, ya que estamos hablando de lo mismo que habla el Papa León XIV, pues vamos a comentar un poco sus catequesis también, la que hace en la audiencia general de los miércoles. Pero esta vez ha pasado tanto tiempo que si hacemos un repaso de los títulos que nos hemos saltado, nos quedábamos sin nuestra charla. Solo sería dar la del Padre, la del Santo Padre. La del Padre ya habrá tiempo para hablar de ellas en su momento, cuando nos toque hablar de las dos que he hablado hasta ahora, que son la Constitución Dogmática Dei Verbum, que fue de la primera que habló y de la que dio 5 catequesis. No sé si os lo voy a repasar por recordarla un poco. La primera fue Dios habla a los hombres como amigos. La segunda, Jesucristo, revelador del Padre. La tercera era un único depósito sagrado, la relación entre la Escritura y la tradición. La cuarta fue la Sagrada Escritura, la palabra de Dios en palabras humanas. Vimos lo importante que era eso, ¿no? Como Dios habla al hombre en cada generación. Y la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Después, ya las siguientes, a partir de la sexta, ya empezó con la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Y habló en una, el misterio de la Iglesia, sacramento de la unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. La Iglesia, realidad visible y espiritual. La Iglesia, pueblo de Dios. La Iglesia, pueblo sacerdotal y profético y real, de lo que ya yo he pronunciado muchas veces sobre la importancia de esto, que el concilio lo recalca el Padre con la importancia que tiene, el pueblo sacerdotal, profético y real. Después, la quinta fue sobre el fundamento de los apóstoles, la Iglesia en su dimensión jerárquica. La sexta, que es una de las nuevas, piedras en la Iglesia y testigos en el mundo, los laicos en el pueblo de Dios. Laicos, ya habíamos visto uno de los documentos que nosotros vimos, que el concilio designa a todos los fieles cristianos en cuanto incorporados al pueblo de Dios por el bautismo. Son partícipes
a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Vuelve a insistir en estos tres sintagmas que tenemos, ¿no? De lo importante que es ser conscientes de la función del cristiano. La séptima, la santidad y los consejos evangélicos en la Iglesia, fue la de la última semana. La de hoy miércoles, pues aún no la han colgado en la página vatican.va. Esta es el capítulo quinto de la Constitución sobre la que está hablando, sobre la Lumen Gentium, y que es una invitación universal de la vocación de la santidad de todos los fieles. Y también habla, el capítulo sexto, lo mismo, pero acerca de la vida consagrada. Pues esto es haciendo un resumen de lo que el Papa lleva hablado durante estos 3 meses, que nos da todos los miércoles una catequesis. Nosotros damos una clase y el Papa da una catequesis, porque tiene un sentido mistagógico. Esto lo hemos comentado ya muchas veces. Bien, pues sobre la que nos toca hoy, lo primero que se nos ocurre es preguntar de dónde le viene este nombre intermirífica. Pues porque sencillamente todos los documentos de la Iglesia normalmente se les pone el nombre de sus primeras palabras. Entonces este decreto empieza en latín: intermidifica technica artis inventa quae odiernis praesertim temporibus, que quiere decir entre los maravillosos inventos del arte de la técnica que en estos tiempos, pues eso es lo que significa intermirífica, entre los maravillosos, porque hay una sorpresa y cómo el mundo ha avanzado en la tecnología, en todo lo de la comunicación. Pues este artículo se le va añadiendo: entre tales inventos sobresalen aquellos instrumentos que por su naturaleza pueden llegar no solo a los individuos, sino también a las multitudes. Por eso el título completo que se le va a dar es Intermirífica sobre los medios de comunicación social. Pues porque no es, para hablar del individuo a individuo es el teléfono, pero los medios de comunicación social se va a referir a los que vamos a hablar ahora. Pues este es un documento corto, comparado con las 140 páginas, me parece que habíamos dicho, del anterior, de la liturgia. Este solo tiene 6 páginas y 24 artículos relativamente cortos, divididos en una introducción, que son 2 y 3, en el que define lo que quiere hablar, que es los maravillosos inventos para el bien o para el mal, aclara en esta introducción. Porque vemos que los medios de comunicación pueden ser para el bien o pueden ser usados para el mal. Y 2 capítulos. El capítulo primero es el reto de la Iglesia ante los medios de comunicación social. Y el capítulo segundo va a tratar la pastoral de la Iglesia sobre los medios de comunicación social. Bien, de este documento, que parece que es el más humilde de todos los que se aprobaron en el Concilio Vaticano, sin embargo, curiosamente, fue el que menos votos tuvo. No solo que de los 2.500 obispos que estaban inscritos, ¿no? Más o menos 2.500, que normalmente asistían a las sesiones 2.400, pues siempre hay enfermos, alguno que no puede ir, bueno, hay otras circunstancias. Pues solo asistieron 1.960. Y aparte de eso, fue el que tuvo más votos negativos. Algo había ahí que no gustaba. Y entonces se pregunta uno, ¿por qué surge la necesidad en la Iglesia de discutir sobre este asunto? Es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Pues cuando en la fase antepreparatoria habíamos dicho que era cuando el Papa, Juan XXIII, escribió a todos los obispos del mundo y le dijo: voy a hacer un concilio, decirme de qué queremos hablar. Bueno, pues solo hubo, sobre este tema, solo 19 se refirieron a este asunto, de los 2.500. O sea, no había como no había interés, nadie no había una preocupación por esto, no se le daba importancia, era una materia nueva y además
en aquel momento era fuera de la mentalidad eclesiástica. Dice, ¿nosotros qué tenemos que ver con la comunicación? Bueno, pues ya veremos cómo sí teníamos que ver mucho la Iglesia. Y lo más cercano a lo que fuera la comunicación social era una oficina que había en el Vaticano que se llama la Oficina de Prensa y Espectáculos. O sea, era una oficina que se dedicaba a ver las cosas que se decían en la prensa del mundo y a hacer informes. Pues en Estados Unidos se dice esto y aquí se dice lo otro, pero nada más. Y espectáculos, bueno, no tenía más importancia. Y además, esta cuestión precisamente venía después de las tensas sesiones que con el documento de la liturgia había habido. Entonces parecía un documento de menor categoría, la gente estaba así como cansada, no había interés. Incluso se habló en un momento de retirarlo, porque no se movía. Y si salió adelante fue por el interés especial y personal que puso el Papa Juan XXIII en hacerlo. Porque el Papa estaba pensando en las posibilidades de los medios para la evangelización, como una ayuda valiosa al género humano. Ese era lo que estaba pensando el Papa. Sin embargo, nosotros veíamos pues no, que la Iglesia la comunicación tenía que ser desde el púlpito, el catequista, dando clases, o sea, una cosa directa. El Papa decía que no, que ahí había algo más. Bueno, pues el Papa quería hacer una reflexión pastoral sobre la comunicación eclesiástica, y hacer una comunicación institucional sobre los medios que había en este momento y en su capacidad de transmitir noticias a las multitudes. Entre las noticias, decía el Papa, va la buena noticia del Evangelio. Entonces, en aquel momento los únicos medios de comunicación social eran la radio, la televisión, el cine y la prensa. Medios que ahora pues realmente vemos como antiguos, ¿no? que son cortos. Bueno, pero esto ha cambiado muchísimo con la aparición de Internet y las redes sociales por su capacidad e inmediatez. Y más que inmediatez es la rapidez. En segundos, con un clic, una noticia puede llegar a millones de personas y ver lo que está ocurriendo en directo en ese momento. Eso es uno de los grandes cambios. Pero, sin embargo, lo que no ha cambiado es el objeto de la noticia, que es el ser humano, la ética, la moralidad del mensaje, porque a pesar de la evolución de los medios, el desafío es respetar la libertad de la comunicación y los derechos de la persona como ser social. Esto es lo que vamos a resaltar todo durante este tiempo. ¿Y por qué lo vamos a resaltar? Pues porque la antropología cristiana es totalmente válida hoy en día, a pesar de los medios que haya, y tiene mucho que decir en este asunto. Y en especial en ese aspecto pastoral que tiene cuando es enfocado hacia el contenido verídico y la educación de las personas. Siendo conscientes, hay que hacer conscientes de que del mal uso de los medios se deriva un riesgo para la humanidad. Entonces ahí tiene que intervenir la Iglesia. Y como lo estamos viendo ahora, pues bueno, es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que hay una manera descontrolada en los medios con la manipulación, los fakes, la pornografía. Y hoy en día es que no te puedes ya ni fiar ni siquiera de las imágenes que ves con los ojos, porque con la inteligencia artificial te están alterando los discursos perfectamente y no te enteras. Te dice, ¿y cómo dice el Papa? Y le pueden hacerlo. Hasta ahora, bueno, hay ya por ahí bromitas con eso, ¿no? Y la Iglesia, como consecuencia de todo esto, pues ya el mismo concilio publicó una instrucción sobre la comunicación y además se constituyó un dicasterio en el Vaticano para la comunicación. Dicasterio, hemos dicho que es una especie como de ministerio para llevar todos esos asuntos. Pues quiero llamar antes de empezar que cuando se publicó este decreto el 4 de diciembre de 1963, no todo el mundo tenía televisión, ni radio, ni prensa.
fijaros, casi 10 años más tarde del concilio, en 1975, en España, que éramos así, entre los 15 primeros países más desarrollados en aquel momento, en el año 75, solo había 50 televisiones por cada 1.000 habitantes y 70 teléfonos por cada 1.000 habitantes. Luego esto era como decir, bueno, es que tampoco hay tanta gente viendo la televisión en el mundo, pero el Papa Juan XXIII estaba viendo lo que podía pasar. Por eso él insistió, sí, hay que hablar de esto ya, tenemos que estar preparados. Así que la Iglesia, que vive en el mundo, vio la gran oportunidad de usar los medios para la evangelización. Y el hombre, como co-creador con Dios o continuador de la obra de Dios, tiene estos medios para comunicar la buena noticia, pues Dios le ha dado al hombre esta capacidad de usar la técnica, la tecnología. Esto eran palabras de Juan XXIII, que estaba diciendo, sí, hay que hacer esto. La Iglesia y los padres conciliares, en el capítulo 1, van a hacer su propuesta para utilizar estos medios y ponerlos al servicio del bien y prevenirnos de lo negativo que puede ser su mal uso. Eso ya en el capítulo 1. No olvidemos que los medios pueden ser adecuados para que la Iglesia divulgue su mensaje al mundo, pero también puede ser el canal para que el mundo divulgue su mensaje a la Iglesia, dentro de la Iglesia. Esto es la segunda parte del decreto, que ya, por eso en la segunda parte del decreto, los artículos 13 al 22, la Iglesia va a presentar su pastoral de cómo usar esos medios y cómo enseñar a usarlos. Porque los laicos, o sea, los que no somos técnicos, estamos en la tele y no trabajamos en los medios de comunicación, ¿qué es lo que tenemos que saber discernir y distinguir en los medios? Y tiene que estar preparada a través de los pastores y los laicos, porque todos somos el pueblo de Dios, o sea, todos tenemos que estar preparados para los medios para asumir los medios de comunicación en la invasión que intentan siempre tener. Pero teniendo claro, además, que esto no es un permiso que el mundo le da a la Iglesia, es un derecho que tiene la Iglesia para usar los medios de comunicación sociales. Porque muchas veces ahora estamos oyendo que cuando salta a los medios un obispo o un sacerdote o un laico aclarando un asunto moral importante, ya empieza a decir que se metan en sus cosas, curas a la sacristía y otros comentarios de ese estilo. No, la Iglesia tiene la obligación de estar en los medios sociales porque es un sitio donde puede guiar a muchas personas. Y las personas tenemos que tener la conciencia de saber quién nos habla y quién nos está diciendo. Por eso siempre insisto, queremos ver los documentos del Vaticano II, ir a vatican.va, porque es donde están de verdad. En otros sitios los pueden alterar, por eso es lo que tenemos que saber. Eso es lo que es enseñar a los medios. Y entonces, de todo esto, lo que deducimos es que viene la necesidad de conocer el orden moral en los medios, y es de lo que va a hablar el artículo 4. Y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, las métricas de medida de la audiencia. Las métricas de medida es saber que el tal programa, las televisiones y las radios y Internet tienen la capacidad de saber cuánta gente ha escuchado eso, cuántos miles de personas o millones de personas han estado presentes y han asistido y lo han visto. Bien, pues le interesa cuántos seguidores, cuántos likes le han dado a cualquier edad. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el valor de las 20 visualizaciones que podemos tener en estas charlas que estoy dando yo, la que da la Madre Pilar? O 20 o 50, como mucho. Bien, entonces me pregunto, ¿qué vale más? Esa magnífica catequesis del insigne teólogo ante un público consumidor de cultura religiosa, o el testimonio en la radio de una pobre mujer que salva la vida a una chica desesperada con la cuchilla puesta en la muñeca. Y si digo este ejemplo es porque
lo he escuchado hace muy pocos días, y no en la radio, lo he escuchado en directo. Un chico que estaba metido en la droga hasta aquí y de repente oyó por la radio una buena noticia y su vida se le cambió. Entonces, esto es la necesidad de conocer el orden moral de los medios, ¿no? Dice, no nos valen las estadísticas del mundo, no nos valen, no, es que el programa de tal lo han escuchado tal, y ese, el de tal de Radio María, solo lo han escuchado 50 personas. No tiene importancia. Lo importante, o sea, no nos valen las estadísticas. ¿Por qué? Porque usamos otros conceptos que no son los matemáticos ni los estadísticos, ni siquiera los naturales. Son lo que se usa. Lo que la Iglesia tiene que usar son los conceptos sobrenaturales, que solo Dios sabe valorarlos. Porque los objetivos no son la eficacia para tener mayor audiencia y, por tanto, más beneficio. El objetivo es la caridad, el otro, el prójimo, el hombre, no la más humana, sino el individuo. Eso es la primera cosa que no sirve dentro de la Iglesia. De una manera o de otra, en el documento, claro, estas cosas no existían en aquel entonces, pero ya los están diciendo, no nos vale la cantidad, es mejor llegar a unos pocos, a los que sea, a los que la palabra de Dios le pueda, y siempre en la caridad. El siguiente criterio, en orden a conocer conforme a conocer el orden moral de la comunicación, es cómo medir el impacto de la noticia, cómo fijar la atención del público receptor, o sea, lo que hoy se llama enganchar. Es más, hoy ya no se trata ni de enganchar, sino se trata de crearle adictos, crear adicción a la gente. Esto pasa con las series de Netflix, con los programas de radio, con tal, la gente que se queda enganchada para el consumo. Y lo que lleva inherente este enganche es que se busca el mensaje provocativo, que es la burla, la polémica, el morbo, los fakes, las mentiras, las medias noticias. Y esto, en el mensaje de la Iglesia, sencillamente no cabe, no ha lugar. Porque detrás de esto está el dinero. Hay que disponer, o sea, de ese impacto sobre la noticia, disponer de un público numeroso, adicto y consumidor. Eso no es la misión de la Iglesia. Y por eso la publicidad, que es una legítima entrada de ingresos, ¿por qué no?, a veces es necesaria, pero siempre conservando el orden moral. La aportación voluntaria de los fieles a las cadenas de la Iglesia, o las cadenas religiosas, o que tengan un buen criterio, es una buena manera de participar en la evangelización a través de los medios. Radio María es como se sostiene así, y otras muchas emisoras o cadenas de televisión. Por otra parte, el decreto intervirífica, ya hace 63 años, planteaba cómo debe ser la noticia. En el artículo 5 habla de eso. Dos aspectos debe tener. Primero, en cuanto al contenido. La noticia tiene que ser verdadera. No fakes, no robots. De eso dice, tantos lo vieron, no era verdad. Hemos recibido tantos miles de mensajes, no es verdad. Es un robot que a lo mejor ha empezado a incrementar la estadística en favor de una cosa. O sea, eso funciona. La inteligencia artificial nos puede hacer. La noticia también debe ser siempre cotejada, que no lleve a confusión. Aparte de verdadera, tiene que ser íntegra, es decir, no medias verdades, con sesgos, como hace la inteligencia artificial. Ella misma se reconoce que está sesgada totalmente en la forma de informarte. O la confusión provocada. La confusión provocada, un ejemplo es que el locutor va y dice, el señor presidente hoy no está borracho. ¿Ven? Es posible que sea verdad que no esté borracho, pero lo ha dicho de esta manera, parece que todos los demás días sí está. Luego estás estás organizando una confusión provocada. O sea, son cosas que no caben dentro de la integridad que debe tener la noticia. Bueno, eso en cuanto al contenido. Y en cuanto al modo de la noticia,
Los padres conciliares nos dicen de una manera o de otra que debe de ser, primero, honesta, de acuerdo con las costumbres y la moral, respetando los derechos legítimos tanto en la búsqueda de la noticia como en su divulgación. Porque muchas veces todos estos derechos en la prensa lo estamos viendo. La Iglesia tiene que tener cuidado con eso. Y el católico que quiere estar bien informado no tiene que dejarse llevar por escuchar lo primero que oye, sino saber discernir. Y aparte de honesta, tiene que ser conveniente. ¿Qué es conveniente? Respetando la dignidad de las personas, no buscando el escándalo ni el morbo. Yo recuerdo como ejemplo, es que hoy va de ejemplo, porque es la forma de resumir todo lo que van diciendo, ¿no? En España hubo la condena de una mujer por todo el público y por la prensa. Le hicieron el juicio y efectivamente la condenaron. Y yo recuerdo que antes de que saliera condenada, un periodista escribió: esta mujer va a ser condenada porque es fea, es antipática y es lesbiana. Y se la habían puesto en la prensa como lo peor. Y la gente se puso, todo el mundo, en contra de ella y el jurado popular también. Y la condenaron. Unos años más tarde se demostró y apareció el auténtico asesino. Luego, esto es eso, que no se respetó la dignidad de esas personas y se buscó el escándalo por el morbo que representaba aquello. Por eso son todos esos criterios que dicen cómo debe ser la noticia. El siguiente artículo, el número 6, menciona dos cosas. Lo sorprendente es que en el año 63, cuando todas estas cosas no pasaban, ya la Iglesia estaba previendo todo esto que podía ser y ya estaba empezando a reaccionar. Lo que se llama la tensión entre los derechos del arte y la norma moral. Es que hablan con esas palabras, los derechos del arte. ¿Qué quiere decir los derechos del arte? Es que cada medio tiene sus propias reglas. Por ejemplo, el presentador de un programa de música pop para jóvenes rockeros no puede tener ni las mismas palabras, ni el mismo léxico, ni el mismo vestuario, ni las mismas iluminaciones en el mismo programa que el presentador de un programa de música clásica. Cada uno tiene que estar en lo que se llama los derechos del arte. Cada arte tiene su forma de manifestarse y de expresarse. Así que imaginemos lo que hemos visto ya muchas veces, esa monjita joven que compone sus canciones y las canta, y el primer disco sale muy bien, sale muy modosita, porque el promotor de eso pues buscó la naturalidad de todo eso. Pero como el proyecto el disco salió muy bien y al convento le vino muy bien las ganancias que le dio la edición de ese disco, y el éxito de la cantautora con sus canciones muy sentidas y profundas, muy sentidas y muy profundas, el productor propuso repetir, y entonces con otro disco. El segundo disco, por la insistencia de la productora, ya tiene que ser un producto perfecto. Ya la monjita ya tiene otro aire. La foto es sacándole un buen perfil, ya se le ha dado un poco de maquillaje, ya se le pone con una postura más atrevida con su guitarra y tal. Y ya importa más el producto que el mensaje. Ha pasado a segundo plano, a segundo término el mensaje. Todo es lícito y es válido, pero es una peligrosa cuesta abajo. Claro, lo estamos viendo. El obispo, el sacerdote o el fraile mediático o cualquiera que sale en los medios lo empiezan a llamar para dar una opinión sobre un tema o sobre esto y sobre aquello. ¿Y qué pasará al poco tiempo de estar con su programa y que tiene tanto éxito y la gente le sigue? Ya pues empezará esa tensión entre los derechos del arte y la norma moral. Bueno, no diga esto, que a la gente no le parece muy bien, porque todo viene falseado, que a la gente no le gusta, háblenos de tal asunto. Ya ha perdido su libertad por mantener la cuota de audiencia. Esto es una cosa que advierte el propio documento. Dice, tener cuidado con esa tensión que hay entre el derecho del arte y la norma moral. La norma moral es
en la Iglesia es la libertad. Y la puedes, y dice, no, es que, claro, es que si no ya no nos interesa a usted. Pues esto es lo que nos está pasando muchas veces. Y la otra advertencia que nos hace el documento es cómo presentar el mal. ¿Qué tratamiento se le da al mal? Estamos viendo continuamente que se hizo una serie con los narcos gallegos y al final estos narcos acaban siendo los héroes de la película. Son guapos, tienen chicas con dinero por todas partes, van con unas chicas estupendas, unos coches de catapum, pasan a ser los héroes. Pasó con la historia de Pablo Escobar, con cientos de crímenes por el narcotráfico a sus espaldas, y ya se le han hecho 3 series en las que cada vez es más atractivo, más guapo, más bueno, y dice, claro, esto es lo que Hannah Arendt, la cronista del juicio del nazi Eichmann, se quedó impresionada diciendo, esto es la banalización del mal. Los padres conciliares aún no conocían este concepto de la banalización del mal. Sabían lo que era el mal y la banalización, pero así, con este sintagma, con este doble sintagma, fue Hannah Arendt la que lo puso en marcha. Pero es lo que el peligro que corre, cómo presentar el mal. Y a modo de resumen, y comentando eso que dije al principio, que para algunos era un documento poco profundo y de poco interés, que se suscitó entre muchos padres conciliares, y que Juan XXIII, pese al poco interés que suscitó hace 60 años, lo sacó él adelante con 1960 votos favorables de los 2.200 que debía de tener, si hubieran votado todos, y 164 non place. Faltaron casi 200 padres de todos los inscritos. Fue la peor votación que tuvo de todos los documentos del Vaticano. Y en efecto, no voy a negar que el documento que es poco profundo. Pero los padres... Se iban a ir mañana y sí. Pero es que los padres conciliares en aquel momento estaban, como se diría en la Iglesia, in albis, en blanco, ¿no? Era un tema sin madurar. Ni la misma sociedad lo entendía. ¿Salió? Pues la sociedad no entendía todo este problema, pero me cabe comentar, a título personal, por supuesto, que ¿por qué esto? Pues yo digo que la Iglesia, que está repartida por todo el mundo, que el tema de la comunicación social es un tema público, general, y en cada país o ámbito cultural es muy diferente en la forma de reaccionar ante cada acto moral. Así, ¿cómo asumir lo que dice el artículo 12 del decreto? Que dice, la autoridad civil en esta materia tiene deberes peculiares en razón del bien común al que se ordenan estos medios. Decir esto es como muy ingenuo, ¿no? Pensemos en un momento cómo se valora la moralidad de un acto en diversos sitios. Por ejemplo, la proyección de una película en la televisión sobre la homosexualidad. Si la ponen en Teherán, país con fundamentalismo chiita, pues al día siguiente los responsables del programa van a ser apedreados en la vía pública y muertos allí mismo, por atentar a la moral común de los ciudadanos. Eso sería, y ya está justificado en esa sociedad, este artículo del bien común. Sin embargo, esa misma película, en cualquier capital europea, serán alabados los productores por su contribución al bien común al presentar una realidad evitando la homofobia mediante el acercamiento de este colectivo a la sociedad. Bien, ¿cómo meterse en este charco? Pues si aceptamos como Iglesia el apedreamiento y muerte o aceptamos la normalización de un asunto que no consideramos moralmente bueno. Pues el artículo 13 nos va a decir todos los hijos de la Iglesia de común acuerdo
tienen que procurar que los medios de comunicación social se utilicen eficazmente en las múltiples obras de apostolado según lo exijan las circunstancias de tiempo y lugar. Sobre todo en aquellas regiones cuyo progreso moral y religioso exige una atención más diligente. ¿Que el texto es ambiguo? Sin duda. Pero, ¿qué nos dice con este inicio? Todos los hijos de la Iglesia de común acuerdo. ¿Cuál es ese común acuerdo si no es el Evangelio, la palabra de Dios, la tradición, la enseñanza de la Iglesia? Es decir, el refrán del castellano, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras bastan. Con buen espíritu y disposición hacia la verdad, no hace falta muchos detalles. De aquí se desprende la necesidad del cristiano de estar formado y de tener el celo por la evangelización para poder discernir. Y sobre todo tener el espíritu Jesucristo de amor al otro, de la caridad. Porque cuando un equipo funciona y cada uno sabe lo que tiene que hacer, no hace falta reglas ni jefes que manden, solo uno para coordinar. Es el hágase lo necesario para que resulte lo conveniente. Pues para mí este sería el resumen de este documento. Es decir, que los cristianos, que los laicos y los clérigos y la Iglesia, que use los medios eficazmente para la evangelización, sin más inconveniente que hacerlo con valentía. Y ya para terminar, en estos tiempos de posconcilio o del posconcilio, en el que el mundo tanto se ha transformado, hoy el asunto tiene otra dimensión y otra perspectiva. Es lo que estamos llamando la cultura digital. Es algo que afecta a todo el mundo, es global y además abarca todas las facetas de la vida económica. La ciencia, todas las facetas de la vida, la económica, la ciencia, el conocimiento, la guerra, el ocio, la salud. Toca además al hombre en sus tres dimensiones, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y la pregunta es, ¿está la Iglesia preparada para el diálogo con la cultura digital? ¿Está la Iglesia preparada para liderar el desafío de la inteligencia artificial, que es una máquina sin alma, que puede pseudopensar y hacernos tomar decisiones amorales y tomar el dominio de la razón y del pensamiento humano, lejos de los sentimientos humanos? No quiero decir dónde se le ha quedado a la inteligencia artificial los códigos o algoritmos cristianos, en los que si es que a alguien se le ha ocurrido que habría que enseñárselos a la máquina y los consignara entre sus respuestas. Y la pregunta es, ¿cómo anunciar a Jesucristo a estos nuevos hombres y mujeres de la cultura digital? ¿Cómo anunciarles a Jesucristo? ¿Con qué testimonio de vida? ¿Con qué palabra? Fijaros en la enorme contradicción que hay en todo, a la que está sometida la humanidad en este tiempo. Nunca estuvo tan hiperconectada. Puedes saber ahora mismo, con el móvil que llevamos en el bolso, que tienes ahí al lado, cuántos bautizados hay en Mongolia, pasearte digitalmente por una calle de Estocolmo, hablar con un chino con el traductor directamente, escuchar un discurso de Khrushchev en YouTube traducido del año 60, poner una videoconferencia con mi hija que vive en una isla en medio del Pacífico, saber cuántas veces aparece el nombre de David en la Biblia, 1138. Contestado, me lo contestó en 2 segundos. Un trabajo que yo hubiera hecho, tenido que hacer, si me hubiera puesto a contar en toda la Biblia cuántas veces sale la palabra David, hubiera tardado un trabajo de 3 meses por lo menos. No sé si hubiera llegado y lo hubiera contado bien. Él me lo hizo en 2 segundos. Para eso es estupendo, maravilloso. Pero para el sentido de la moral, pues ese es el gran reto. La inteligencia artificial sirve para lo que sirve, pero ojo con tocar el alma humana, que no la tiene. Pues, pero hablando de esto, del hombre y a dónde nos ha llevado esta hiperconectividad que tenemos con todos los medios que hay, este habitante, este hombre nuevo, del nuevo continente digital,
con acceso a toda la humanidad, está profundamente solo. Pero no solo así físicamente, sino en el sentido antropológico de su vida. Está desconcertado, sin referencias, desnortado, sin criterio moral. O de la moral solo le quedan unos lejanos recuerdos a algunos que no saben ni para qué sirve, y si sirve no le hace mucho caso, no le interesa. Y a pesar de todos los medios de comunicación, este hombre digital está dejando saber de hablar, dejando de saber expresarse, de comunicarse. El lenguaje se empobrece. ¿Está la Iglesia preparada para calentar el corazón del hombre del siglo XXI, como nos dijo el Papa León XIV, no hace mucho? Lo dijo cuando lo leí, su pequeño discurso que había hecho el Papa León XIV dirigido a un Congreso Mundial de Influencers Católicos, invitándolos a echar sus redes en una hermosa metáfora con las redes de Pedro, el pescador de Galilea, las redes sociales, a los decía, ahí tenéis que echar vuestras redes. Esa es la Iglesia nueva que esperamos, ¿no? Sospecho que el buen pastor que fue Juan XXIII tuvo certera visión de lo que se nos venía, que un soplo del Espíritu Santo es lo que tuvo, al que hoy nos podemos encomendar ante este desafío posthumanista, del que solo el Espíritu Santo puede rescatarnos del poder de este nuevo faraón que nos está llegando. Así que os invito, hermanos, todos los que me habéis escuchado hoy, rezar al Espíritu Santo, pero aumentarle algo, al ven Espíritu Santo, ilumínanos, comunícanos. Y con esto, muchas gracias y paz y bien a todos.